Vamos entrando poco a poco en esa Andalucía mágica, antigua también, aquella Andalucía de los viejos reporteros que se encontraron con uno de los casos más sobrecogedores que jamás pudieron imaginar. Hoy, de alguna manera, La voz de las sombras amplía su perspectiva por este libro, una historia escrita con sangre. Hasta este momento teníamos conciencia de casos de los terribles sacamantecas, arrancauntos, tíos del unto, tío Garrampa. Los nombres son diversos, son personajes que han dado origen a auténticos monstruos dignos de la pesadilla, pero rotundamente reales. Conocíamos la historia del sacamantecas, el que le puso el nombre realmente, de Vitoria Díaz de Garayo. Conocíamos la historia de Francisco León y sus secuaces, los que generaron la historia real del hombre del saco en Gádor, Almería. Incluso hemos hablado alguna vez de la vampira de Barcelona, Enriqueta Martí, que no solo sorbía la sangre de los niños, sino que la vendía al mejor postor. Ahora nos encontramos con el tío mantequero. Buen trabajo el que ha hecho José Manuel Frías, ¿eh, Carmen? Pues sí, fotografías impresionantes, sí que yo la verdad es que anoche lo estaba leyendo y cuando llegué a esas fotografías me quedé impactada. Algunas, fíjate, de decapitaciones que me recordaban a la famosa historia del niño de Boisaca, esa cara que se le quedó pues la misma, igual de impactante, Siker. A mí, si me vais a permitir, y por supuesto, líneas abiertas, 7640, cualquiera puede opinar. Quizá habéis conocido casos, vuestros abuelos, vuestros padres han escuchado estas historias. Nos remontamos a principios de siglo, una época en la que desgraciadamente esto llegó a ser casi moneda de uso común. Sí me gustaría, antes de saludar a José Manuel Frías, recordar una frase que él pone al inicio de su libro, que hoy sorteamos 3 ejemplares. Él dice: en homenaje a aquellos reporteros de raza de la Unión Mercantil y el Popular, periodistas de vocación, que no se conformaban con transmitir las noticias, sino que, emulando a los grandes detectives, gestaban sus propias líneas de investigación, en muchas ocasiones muy por delante de la propia y descolorida justicia. Desde Málaga, desde el lugar donde ocurrieron los hechos, José Manuel Frías, buenas noches, amigo. José Manuel, realmente una historia escrita con sangre, tú lo has dicho, tú lo has dejado patente, y también una historia de una prensa, de una serie de investigadores de los que tenemos mucho que aprender, ¿no? Tenían menos medios, pero quizá tenían más agallas o tenían más valentía, ¿no? Sí, la verdad es que en aquel entonces parece que los periodistas, tanto de periódicos como la Unión Mercantil o el Popular, tenían una forma de actuar totalmente diferente a como se hace hoy día, ¿no? Prácticamente llevaban una línea de investigación paralela a la propia justicia, ¿no? Como si fueran detectives, ¿no? Entonces, pues eso se refleja en los reportajes magníficos que se hacían en aquella época. La verdad es que nos hemos encontrado con unas fotografías, como decía Carmen, francamente truculentas. Tú te encuentras investigando en la biblioteca con una historia que en Málaga imagino que los más ancianos incluso pudieron escuchar. El tío mantequero. Al final, una historia real se acaba convirtiendo en un mito y con 2 o 3 generaciones ya nadie sabe si ese personaje fue real o no. Y tú lo fotografías, o al menos muestras las fotografías aquí del posible culpable, ¿no? Sí, con esto ocurre un poco como con el caso de Gádor, que tú comentabas hace un momento, ¿no? Allí, por ejemplo, se conservaba la historia del hombre del saco, pero muy pocas personas conocían el auténtico crimen, ¿no? De Francisco Leona y Julio. Pues con el tío mantequero pasa lo mismo. Hasta hace poco se conservaba el mito, se asustaba a los niños con eso de que viene el tío mantequero. De hecho, yo conocía la historia de pequeño porque me asustaban, ¿no? Yo, como siempre me portaba mal, pues el mantequero era casi de la familia, ¿no? Pero muy pocos conocían la auténtica historia, ¿no? El crimen de González Tovar y de Villalba, España, que fue una historia totalmente real, que ha sido recogida en artículos de aquella época, en el 1913, y que es incluso, creo yo, más truculenta que la historia coetánea de Almería, porque aquí hay una manipulación por parte de la justicia. Una manipulación, que es lo que tú también denuncias, José Manuel. La historia, para que nuestros amigos se hagan una idea, nos lleva hacia una auténtica escena, como tú inicias el libro, de leyenda, o mejor dicho, de novela negra. Un cine, el cine Pascualini, si no me equivoco, principios de siglo, y bueno, un niño que desaparece, ¿no? Y empiezan a pulular en torno a esa historia por una serie de personajes
Una serie de personajes que son dramáticos, pero que era la España de esa época. Un hombre con una varita, gente que esperaba a los niños, otro niño que daba falsas pistas a la policía, quizá inducido por alguien. Cuéntanos. Sí, hay muchos personajes curiosos en esta historia, es difícil de condensarlos, ¿no? Pero voy a intentar hacer un pequeño resumen. Esta historia comienza el 7 de agosto de 1913, cuando a las afueras del cine Pascualini se encuentra la familia Sánchez Domínguez, Martín y María con sus dos hijos. Tienen un pequeño puesto de avellanas junto al cine, y bueno, el niño Manolito, como le decían, con 9 años, pues solía pasear por allí, por la zona, no se alejaba mucho, era un niño muy serio, que no tenía apenas amigos, y bueno, pues esa noche, el 7 de agosto, desaparece. Cuando llega la hora de recoger el puesto, el niño no está. Lo buscan en el interior del cine, los alrededores, el caso es que no aparece, ¿no? Esto creo que era viernes, quedaba el fin de semana, lo pasaron fatal los padres buscándolo por todos lados. Cuando iban a los puestos de guardia, lo único que le decían era que esperaran en sus casas a que el niño volviera. Entonces el 12 de agosto, ya totalmente desesperados, mientras que Martín busca al niño por las calles, María va a las oficinas del gobernador civil, y en el momento en el que están hablando, que ella le pide ayuda, pues escucha un comentario en el exterior. Hay una persona que dice: oye, ¿sabéis que se ha encontrado un niño muerto en la zona de Welling, ¿no? Cerca de la fundición del Martinete? Entonces, claro, María evidentemente no necesita tener mucha inteligencia para saber que aquel es su hijo, ¿no? Se llega al lugar, que es llamado la Huerta del Coto, y entonces se encuentra con un espectáculo horrible, ¿no? Porque ve al niño a lo lejos, reconoce la gorra que está un poco más cerca de ella, y claro, rápidamente intenta sujetar al niño, la detienen los funcionarios de la policía, y imagínate el espectáculo, ¿no? Ver al niño allí con medio rostro comido por los gusanos, con una gran herida en la cabeza. Luego, incluso cuando levantan el cadáver, ya por orden del juez Miguel Segura, ven como pedazos del cuerpo se desprenden, porque llevaba muerto varios días, y en aquel momento pues todavía existía la duda de si era un infanticidio o si era un accidente, ¿no? Que lo hubieran atropellado y lo hubieran lanzado luego al cañaveral. Pero bueno, eso se resuelve al día siguiente, el 13 de agosto, cuando se realiza la autopsia por parte de los médicos Juan Ramírez y Francisco Cazorla. Ellos aseguran que es un asesinato porque hay una herida de 18 centímetros que parte desde el lado derecho del cuello, bordea todo el cuello y llega hasta la columna vertebral, o sea, un giro casi de 360 grados, y además descubren que el niño fue asesinado en otro lugar porque allí, en esa zona, no hay sangre. Entonces, bueno, se sabe que tuvo que ser en un sitio cercano, pero no en aquel, ¿no? Entonces, en aquel momento empiezan ya a investigar estos reporteros de raza, porque ven que no hay muchos movimientos por parte de la justicia, los policías no piden testimonios a la gente cercana, y ellos mismos descubren, hablando ya con los familiares, haciendo entrevistas, que un año antes, en junio de 1912, ya habían 3 personas, 3 hombres, uno de ellos el famoso de la varita que tú decías, ¿no?, que intentaron Siniestro, secuestrar. Sí, un hombre además que parecía que estaba totalmente loco, paseaba con su varita y intentó una vez secuestrar al hermano de Manolo, de Manuel Sánchez. Este hombre además fue encontrado tiempo después, cuando ya asesinan al niño, evidentemente lo buscan, lo localizan, y se llama Francisco Triviño. Ven que en el lugar donde él duerme hay una camiseta manchada con sangre, y fíjate lo curioso que a los pocos días lo sueltan. Dicen que no es culpable, eso lo dice el juez, por el sencillo hecho de que la noche en la que fue descubierto el cadáver, o sea, la noche anterior, había un testigo que la había visto de dormir en mitad de la calle, cosa que me parece totalmente estúpida, porque ya los forenses habían advertido de que el niño había muerto varios días antes, que había sido asesinado antes, ¿no? Luego ya pues a partir de ahí hay muchísimos testimonios. Hay un niño llamado Francisco Zúñiga, que el mismo día del descubrimiento del cadáver había visto un hombre que no era Triviño, pero que caminaba muy nervioso, agitado por la zona de Welling, el lugar donde se había descubierto el cuerpo. Luego le presentan a Triviño para ver si lo reconoce, pero no es así, aunque eso no tiene mucha importancia, porque ya cuando Triviño intentó secuestrar al hermano de Manuel, pues fue acompañado también por otros 2 señores que desaparecieron. Y bueno, el caso es que la desesperación popular es tremenda, la inactividad de la policía pues cansa a toda la sociedad, y los reporteros pues continúan haciendo su labor, tomando testimonios. Ven que habían intentado secuestrar a otros niños días antes, o sea que había habido un movimiento en torno a los más jóvenes de la provincia. El último artículo que hay en aquel año es el 1 de septiembre, ya Málaga está totalmente defraudada, las madres muertas de miedo sin querer que sus hijos salgan a la calle, y la justicia enmudece, y hasta 6 meses después no se sabe absolutamente nada, y si se sabe algo es porque los mismos culpables están en un restaurante, se emborrachan y ellos mismos confiesan. O sea que si hubiera sido por la justicia, esta noche no estaríamos hablando del sacamantecas malagueño.
Además, José Manuel Frías, pues casi un siglo después, emulando ese sentido periodístico, como ya hizo en su anterior obra de la que aquí hemos hablado mucho, Las Cuatro Columnas, empieza a hilar cabos, habla con historiadores malagueños, saca fotografías sorprendentes, hay algunas muy crudas, tenemos que avisar, porque por ejemplo estoy viendo, yo no quiero tampoco desentrañar, la gente lo que tiene que hacer es leer el libro, pero yo no quiero desentrañar mucho, pero sí preguntarte por dos imágenes impactantes, las dos son de una mesa de autopsias, una es la del niño, degollado, con ese corte muy especial a través del cuello por el que se supone, ahora lo contaremos, que alguien bebió su sangre, pero otra impactante junto a la de el malvado González Tobar es la de uno de los personajes que al menos estaba metido en la trama y que no se sabe si quizá atormentado se lanzó a las vías del tren. Es un material forense de primera mano que imagino que todavía a ti te puso la carne de gallina cuando lo fuiste descubriendo, ¿no? Sí, la verdad es que impresiona bastante la historia, el transcurso, esas imágenes que por supuesto a las personas que sean sensibles les sorprenderán un poco. A la que te refiere particularmente, que aparece una cabeza decapitada. Esa es terrible. Se supone que es uno de los cómplices de Tellez, así se apellida, y que bueno, no pudo soportar la presión, el remordimiento de conciencia, y se sabe que se suicidó pocos días después. Y bueno, existía la sospecha de que ese era su cuerpo, entre otras cosas porque no había sido denunciado su desaparición por nadie, ¿no? Se supone que era el propio asesino, uno de ellos, claro. O sea, José Manuel, que tenemos a dos malvados, dos personas que ahora nos puede sonar todo esto a muy antiguo, pero que durante varios años, sobre todo las décadas del 10 y del 20 en España, fueron una auténtica realidad negra, una realidad que incluso a veces bueno, se confería de incluso carruajes. En Barcelona, la vampira de Barcelona iba en un carruaje con los mejores trajes de la época y detrás llevaba sus maletines con grasa de niño y unto de huesos. Aquí tenemos una fotografía de otro de los que ya tiene que pasar a la leyenda negra, ¿no? A ese archivo negro y oscuro, el malvado González Tobar. Pero hay otro personaje, y me gustaría que dejáramos ahí incógnita, pues si cabe más extraño y más terrible. Es un torero, José Manuel, un torero que supuestamente, al parecer varias líneas de investigación, aunque nunca se pudieron comprobar, sí, dicen que fue el que hiló toda esa historia. ¿Por qué? Bueno, un torero que tenía bastante dinero y entre otras cosas tenía tuberculosis, estaba a punto de morir, de hecho murió pocos meses después del asesinato del niño, y se ve que en aquella época, como existía la creencia de que la sangre de un niño tomada todavía caliente curaba esas enfermedades, y además ocurría muy frecuentemente en pueblos de interior, desaparecían los niños y luego se sabía que era por este motivo, y el caso es que tanto González Tobar como Villalba España, los dos culpables, dicen haber sido instigados por este torero que les había pagado, que después de asesinar al niño metieron la sangre en una jarra y se la llevaron a un carruaje. Este hombre se la bebió y les pagó, ¿no? Lo curioso es que la acción de la justicia fue muy extraña, manipularon la información, nunca quisieron decir quién era el auténtico culpable, o sea, todo se basa un poco en el rumor popular, basado en muchas pruebas además, ¿no? Pero en ningún momento se dijo quién era, ni siquiera se llamó a declarar para ver qué era lo que decía. Finalmente coaccionaron a González Tobar para que él dijera que había sido el único asesino y que además lo había hecho por motivos sexuales y en una playa, cosa que no tiene razón de ser ninguna, porque ni era por motivos sexuales, que nadie le hace un corte de 19 centímetros en el cuello por una violación, y mucho menos en una playa cuando luego se vio que el niño no tenía ningún rastro de arena. Imágenes muy impactantes, leo el subtítulo o el pie de foto de una de ellas, imagen de un suicida que se arrojó a las vías del tren poco después de la muerte de Manolito. Se sospecha que se trata de Tellez, uno de los cómplices del crimen. No pudo soportar el remordimiento de conciencia. Son imágenes en blanco y negro, imágenes de esos lugares con viejos azulejos, con esas mesas que tienen goteros alrededor donde bajan los fluidos vitales, y una cabeza decapitada terrible que demuestra que había una sociedad o una microsociedad de malhechores que muchas veces proporcionaba a gente pudiente que creía en el poder benefactor de la sangre de niños sobre todo, para curarse. En la misma historia del crimen de Gádor, del hombre del saco, del sacamantecas vitoriano, de la vampira de Barcelona. ¿Cuántas más han quedado ocultas? ¿Cuántas historias más fueron simplemente un pequeño breve en un periódico? ¿En cuántas, como denuncia en su libro Una historia escrita con sangre, José Manuel Frías, la justicia no hizo bien su trabajo y fueron los propios periodistas quienes llegaron mucho más allá? Quizá, José Manuel, y dejamos ahí la incógnita,
aprender sobre todo de unos profesionales que de verdad vivían el periodismo en toda esa época. Yo siempre lo he dicho, y tú también bien lo sabes, años 20, años 30, hubo una generación de periodistas increíble, que iba mucho más allá de los medios policiales, que indagaba, que buscaba. Bueno, pues este libro es un ejemplo. Te felicitamos, compañero. Muchas gracias. Y bueno, esperemos que incluso haya nuevas informaciones, que la gente de Málaga nos escriba, nos llame, y cualquier información, por supuesto, pues será tuya para que puedas complementar, si cabe, futuras investigaciones. Un abrazo, José Manuel. Ahí dejamos la incógnita, ahí dejamos sobre todo que en el sur de España la gente se apasione con esta crónica histórica absolutamente tenebrosa, pero también parte de la historia, querámoslo o no. José Manuel Frías de Málaga, un abrazo, amigo. Muchas gracias, un abrazo.